Después de casarse con Lea y Raquel, Jacob comenzó una etapa de su vida marcada por la familia, el trabajo duro y las tensiones entre sus esposas. Aunque amaba profundamente a Raquel, fue Lea quien le dio sus primeros hijos. Dios había visto que Lea no era la preferida de Jacob, y por eso permitió que ella concibiera, mientras que Raquel permanecía estéril durante muchos años. Lea dio a luz a su primer hijo y lo llamó Rubén, diciendo: «El Señor ha visto mi aflicción». Luego vinieron Simeón, Leví y Judá, cada uno nombrado como testimonio de su deseo de ganarse el amor de su esposo. Lea vivía con la esperanza de que, al darle hijos, Jacob la miraría con cariño, pero el amor de Jacob seguía enfocado en Raquel. Raquel, al ver que no podía tener hijos, cayó en una profunda tristeza. En su desesperación, ofreció a su sierva Bilhá a Jacob como esposa secundaria. Bilhá dio a luz a Dan y luego a Neftalí, y Raquel exclamó: «He tenido una gran lucha con mi hermana y he vencido». Pero esa victoria era frágil, y la rivalidad entre las dos mujeres no cesó. Lea, al ver que ya no concebía, también dio a su sierva Zilpá a Jacob. Zilpá tuvo 2 hijos, Gad y Aser. A lo largo de los años, los celos, los intercambios por mandrágoras y las plegarias continuas formaron parte de la vida cotidiana de estas mujeres. Finalmente, Dios recordó a Raquel y abrió su vientre. Ella dio a luz a José, el hijo de su corazón, a quien Jacob amaría de manera especial. Este hijo representaba una esperanza cumplida y un amor profundo. Más adelante, durante un viaje, Raquel quedó embarazada de nuevo. Sin embargo, el parto fue difícil y Raquel murió al dar a luz a Benjamín. Jacob, destrozado por el dolor, la enterró junto al camino en Efratá y levantó una piedra como señal de su tumba. Con estos 12 hijos, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isacar, Zabulón, José y Benjamín, se formaron las 12 tribus de Israel. Cada uno representaba una característica única, un rol en la historia del pueblo elegido. Esta historia es mucho más que un relato familiar. Es la base de una nación, el testimonio de cómo Dios puede obrar incluso en medio del conflicto, el dolor, la competencia y la esperanza. A través de una familia marcada por imperfecciones humanas, Dios forjó los cimientos de su pueblo. Hace muchos siglos, en una región fértil cerca del Mar Muerto, existían 2 ciudades conocidas por su riqueza y esplendor, Sodoma y Gomorra, pero también eran famosas por su profunda maldad. Sus habitantes vivían entregados al egoísmo, la injusticia, la violencia y la corrupción. El sufrimiento causado por su pecado llegó hasta los cielos. Dios decidió actuar. Envió a 2 ángeles con apariencia humana para investigar la ciudad de Sodoma. Al atardecer, los ángeles llegaron a las puertas de la ciudad, donde fueron recibidos por Lot, un hombre justo que vivía allí con su esposa y sus 2 hijas. Lot, reconociendo que los viajeros no eran comunes, insistió en ofrecerles refugio en su casa. Preparó pan sin levadura y les dio de comer. Pero no pasó mucho tiempo antes de que los hombres de la ciudad, jóvenes y viejos, rodearan la casa de Lot. Exigieron que entregara a los visitantes para abusar de ellos. Lot salió y les rogó que no cometieran tal maldad. Incluso ofreció a sus hijas, con desesperación, con tal de proteger a sus huéspedes. Entonces, los ángeles revelaron su verdadera naturaleza. Con poder celestial, cegaron a los atacantes y advirtieron a Lot: «Debes irte inmediatamente. Dios destruirá esta ciudad. Toma a tu esposa y a tus hijas y huye. No mires atrás». A la mañana siguiente, los ángeles apuraron a la familia. Lot, su esposa y sus hijas salieron de la ciudad, guiados por los mensajeros celestiales. El sol apenas había salido cuando lluvia de fuego y azufre cayó desde el cielo. Las llamas devoraron Sodoma, Gomorra
y todo lo que había en ellas. La tierra tembló, el humo se alzó como de un gran horno. Durante la huida, la esposa de Lot, vencida por la nostalgia y la curiosidad, volteó la mirada hacia la ciudad. En ese instante, fue convertida en una estatua de sal, tal como habían sido advertidos. Lot y sus hijas, llenos de temor y tristeza, escaparon hacia las montañas. Allí se refugiaron en una cueva, solos y lejos de todo lo que conocían. Así terminó la historia de dos ciudades que se negaron a cambiar. Pero también fue el comienzo de una nueva etapa para la familia de Lot, marcada por el recuerdo de la justicia divina y la importancia de obedecer. Después de que Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, comenzaron una nueva vida en la tierra. Allí, en medio del esfuerzo, la tierra dura y el recuerdo del paraíso perdido, nació su primer hijo, Caín, cuyo nombre significa adquirido del Señor. Poco después, Eva dio a luz a su segundo hijo, Abel, que significa vapor o soplo. Los dos hermanos crecieron con caminos distintos. Caín se convirtió en agricultor, trabajando la tierra, sembrando y cosechando. Abel, por su parte, cuidaba ovejas, pastoreando con paciencia bajo el cielo abierto. Ambos eran hijos del mismo padre, de la misma madre, pero muy diferentes en espíritu. Con el paso del tiempo, decidieron ofrecer sacrificios al Señor como muestra de gratitud. Caín trajo una ofrenda de los frutos de su cosecha, mientras que Abel ofreció lo mejor de su rebaño, los primogénitos y su grasa, lo más preciado que tenía. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pues provenía de un corazón sincero, lleno de fe y humildad, pero no aceptó la de Caín, cuyo sacrificio era vacío, más por deber que por amor. Al ver esto, el rostro de Caín se ensombreció, y la ira comenzó a crecer en su interior como una llama sin control. Entonces Dios le habló con misericordia. ¿Por qué te has enojado, Caín? ¿Por qué ha caído tu semblante? Si haces lo correcto, también serás aceptado. Pero si no, el pecado está a la puerta, acechándote. Quiere dominarte, pero tú puedes resistir. Pero Caín no escuchó. En silencio dejó que la envidia creciera. Llamó a su hermano Abel y le dijo: «Ven, vayamos al campo». Y allí, en soledad, mientras el sol descendía sobre la llanura, Caín se alzó contra su hermano y lo mató. El primer crimen, la primera sangre derramada en la historia humana, no fue por dinero ni por poder, sino por celos. Entonces el Señor habló de nuevo: «Caín, ¿dónde está tu hermano Abel?». Y Caín respondió con frialdad: «No lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano?». Pero Dios, que todo lo ve, dijo: «¿Qué has hecho? La sangre de tu hermano clama desde la tierra hasta mí. Por eso maldito será sobre la tierra. Cuando la cultives, ya no te dará fruto. Serás un fugitivo, un errante sin descanso». Caín se estremeció y dijo: «Mi castigo es demasiado grande. Me alejarás de tu presencia, y cualquiera que me encuentre querrá matarme». Pero Dios, incluso en su justicia, tuvo compasión. Le puso una señal, una marca para protegerlo, y decretó que quien matara a Caín sufriría una venganza 7 veces mayor. Así Caín se alejó, con el corazón endurecido, hacia la tierra de Nod, al oriente del Edén. Llevaba consigo la carga de su culpa y el eco de la voz de su hermano que aún clama desde el suelo. Desde aquel día, Abel se convirtió en símbolo del inocente, del justo incomprendido, mientras que Caín quedó como advertencia viva de lo que puede provocar la envidia y el corazón endurecido.